Bueno, quisiera compartir con ustedes esta mañana el pasaje que corresponde al capítulo 3, versículo 1 al 13 en el libro de la carta que estamos estudiando de Efesios. Vamos a estar considerando allí en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13, el tema de un secreto para contar. Ese es el título de la charla de esta mañana, o sermón, un secreto para contar. Bueno, y mi primera pregunta es, ¿cuántos de ustedes disfrutan de un buen misterio, un buen secreto? Yo personalmente siempre he sido uno que ha estado intrigado por años por un buen misterio. Para mí, ese misterio que me intriga, que me ha hecho leer libros, ver cuánta película salga, cuánto documental se publique o se proyecte, es el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en noviembre del 63. Ustedes preguntarán, ¿y por qué está tan preocupado por un presidente extranjero? Porque cuando él vino a Colombia, yo era muy pequeño y yo recuerdo la televisión en esa época en blanco y negro, transmitiendo desde lo que hoy es Ciudad Kennedy, la inauguración de ese ciudadela en Bogotá con el presidente y su esposa Jackie, y siempre estuve fascinado con lo que proyectaba Kennedy, que es uno de los presidentes que Estados Unidos ha tenido más joven en toda su historia. Pues bien, ¿están oyéndome? ¿Se murió? El micrófono también. Otra vez, gracias. No, sí. Este es un secreto que me ha fascinado, como les dije, y es que después de haber leído, como les comenté, y haber visto videos y documentales, yo estoy personalmente convencido que Lee Harvey Oswald podría haber sido un chivo expiatorio. Es decir, realmente no fue él el asesino, pero lo usaron a él como asesino. Y si no fue chivo expiatorio, o si no es un chivo expiatorio, por las circunstancias que rodean el magnicidio, ustedes saben que lo detiene la turba y un par de días después, saliendo de hablar con el fiscal, un hombre lo asesina y realmente nunca hubo un juicio, nunca fue llevado a la corte, y todo lo que se sabe del crimen es especulación. Quizás también pudo haber sido parte de una conspiración. Hasta el día de hoy, a ciencia cierta, no se sabe quién mató a Kennedy. Es un secreto que ha permanecido oculto hasta nuestros días y me fascina, porque da pie para muchas especulaciones, para seguir escribiendo sobre el tema, al punto que hay muchos en el mundo como yo que estamos esperando que sean públicos los archivos del FBI. Hay una restricción para hacer públicos estos documentos, creo que son alrededor de 50 años, pero ya pasó el tiempo y aún no los han hecho públicos. Espero que una de las buenas cosas que Trump puede hacer, Donald, es publicar los archivos secretos del FBI. ¿Quién pudo haber sido si no fue Lee Harvey Oswald? Pudo haber sido la mafia, la que mató a Kennedy. Pudieron haber sido los rusos. En esa época, ustedes recuerdan que había este presidente en Rusia, secretario en Rusia, Khrushchev, que llevó naves y cohetes nucleares apuntando hacia los Estados Unidos, y Kennedy impuso el embargo y soltó otra vez sus naves de guerra
casi se arma la Tercera Guerra Mundial en esos días. Pudieron haber sido los rusos, pudo haber sido el mismo FBI, pudo haber sido cualquiera. Y esto es lo que lo convierte en un buen misterio. La industria del entretenimiento se ha ganado la vida con los misterios. Ellos harán documentales sobre crímenes no resueltos, la construcción de las pirámides o cualquier otro misterio bajo el sol. Para que sea un misterio tiene que haber una situación aparentemente inexplicable, algo que no se puede imaginar uno sin ayudas, sin pensamientos más allá de lo que es común y normal. Si se trata de un asesinato, si hay odio, política o romance, el misterio se transforma en algo mucho mejor, provoca a las personas indagar sobre el tema. Cuando el misterio se revela por la evidencia indiscutible de la información, de los hechos, entonces el misterio se hace perfecto. El texto de hoy, de esta mañana, Efesios 3, 1 al 13, habla de un misterio. Espero que el Espíritu Santo gane nuestra atención y a través de su palabra nos satisfaga como ninguna otra persona cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Voy a leerlo en la versión Reina Valera, ustedes están conmigo. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio o el secreto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Unidos a quienes somos miembros de un solo cuerpo, somos coherederos y somos copartícipes de la promesa. Unidos a nosotros mismos. ¿Cuál era? Que somos el cuerpo de Cristo, es cierto. Pero, ¿a qué nos unió el Señor? ¿A quiénes particularmente? A los judíos. ¿Recuerdan el pasaje anterior que el Señor lo explicó? Él derribó la pared que nos dividía entre unos y otros. Los gentiles sin Cristo, dice Efesios capítulo 2, estábamos en una condición dramática, sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía en este mundo, ajenos a los pactos y las promesas de Dios. Pero el Señor abolió esa pared, la destruyó, la rompió y de los dos pueblos hizo uno. Obtuvo la reconciliación. Y ahora Pablo, aquí en Efesios, nos dice que el misterio que estaba oculto, que tanto judíos como gentiles estaban en el plan de Dios de salvación, son uno solo, un solo pueblo, coherederos juntamente judíos y gentiles,
con todos los derechos, con todos los privilegios de un heredero y copartícipes igualmente o juntamente con ellos de las promesas del Señor. Y todo por el Evangelio. Versículo 7. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a principados y potestades. ¿En dónde? ¿Y quiénes están en los lugares celestiales? ¿Quiénes son esos gobernantes y esos principados de los lugares celestiales? ¿Quiénes? ¿Alguna idea? El diablo y su corte. Eche, ¿dónde está el diablo y su corte? ¿No dice la Escritura que cayeron del cielo? ¿Cayeron de la presencia de Dios? ¿Están en el cielo? No, Señor. Entonces, ¿quiénes son los principados y gobernantes en los lugares celestiales? ¿Quiénes? Amén, los ángeles. Es que lo estoy diciendo así para que de una vez lo sepan y no estemos patinando después con eso. Dios ahora ha dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Son nuestros testigos. Como lo dice Hebreos, ante gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Y quién responden ellos cuando ven la multiforme sabiduría de Dios actuando a través de la iglesia? ¿Qué responderán ellos? Gloria al Señor. Tú eres todopoderoso, tú gobiernas, tú eres Señor sobre el mundo. No hay nada creado que esté fuera de tu control. Tú dispones las cosas. A tu voz, los que oyen, actúan. Sea la luz y fue la luz. El Señor Jesús, cuando estaba en la tormenta, dormido, y fue despertado violentamente por los discípulos, porque ellos, en su preocupación de ser ahogados, dijeron: oye, ten cuidado de nosotros. Oye, no te tenemos aquí para que duermas, sino para que nos protejas. Y el Señor se despertó, salió de su sueño, de su reposo, y le dijo al mar: ¿qué? ¿Y el mar qué hizo? ¿Y los vientos qué hicieron? ¿Quién es esta persona que aún el viento y el mar, fuerzas inanimadas de la naturaleza, no tienen alma, le escuchan y le obedecen? Ay, ¿quién es Dios? Nuestro Dios. ¿Y cuál es su secreto? Que los dos pueblos hizo uno solo. Escuchen
somos el pueblo del Señor. Conforme, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, por favor les pido, dice el apóstol, ya que estamos seguros, ya que tenemos acceso a su trono, para acceder a su trono con la confianza de que no vamos a ser ignorados ni rechazados, sino oídos y atendidos por medio de la fe, les pido, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, este pasaje es hermoso y para poderlo explicar en más detalle, vamos a utilizar 3 palabras. La primera palabra es revelado, la segunda palabra es experimentado y la tercera palabra es proclamado. El secreto de Dios debe ser revelado, el secreto o misterio de Dios debe ser experimentado y el secreto de Dios o misterio de Dios debe ser proclamado. Pensemos un poco en la parte de revelado o la parte de revelación. Vale la pena decir que el versículo 1 del capítulo 3 comienza con la expresión por esta causa y nos ayuda a entender que Pablo está contemplando las bendiciones de la reconciliación realizada por el Señor Jesucristo que acaba de mencionar en el último segmento del capítulo 2. El Señor por su propia sangre había resuelto el distanciamiento entre Dios y el hombre y había derribado la pared intermedia de división entre judíos y gentiles. Y Pablo estaba a punto de concluir con su oración, o de continuar con su oración, como dice el versículo 14, caer de rodillas y agradecer al Señor por esos beneficios, cuando de repente de manera tal vez común en los escritos de Pablo, hace un paréntesis en su forma de pensar en lo que está escribiendo para compartir su testimonio personal. En estos versículos del 1 al 13 hay 8 expresiones, en 8 ocasiones se menciona el pronombre yo esto, yo lo otro, o las formas más comunes de yo, que son mi y me. 8 veces se trata de un testimonio. No es de sorprendernos, como les digo, que deja por un momento su oración para explicar la circunstancia por la cual él está agradecido con el Señor. Pablo, también dice el texto, era prisionero a causa de los gentiles. Y Pablo honró su ministerio a pesar de las persecuciones de las que fue objeto, como por ejemplo en Jerusalén, cuando regresó de sus viajes misioneros y fue al templo a meditar, y allí fue acusado de profano, porque decían que Pablo había invitado a gentiles al templo, cosa que es no permitida por los judíos. De hecho, ustedes recordarán que para un judío, un gentil es como un perro. No le decían gentiles, sino perros. Y querían apedrearlo, matarlo. Y Pablo, en su defensa ante el tribuno de
Jerusalén, dijo: después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Tuve una visión de Jesús quien me decía: date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuando los abrigos que se quitaron, cuando lo apedrearon, pero el Señor me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y cuando la multitud escuchó estas palabras: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, entonces todos comenzaron a gritar: profano, blasfemo, llévense a este tipo, no es digno de vivir. Seguían gritando, botaron sus abrigos al piso y lanzaban puñados de polvo al aire. Eso se encuentra en Hechos 22, 17 al 23, y leí la versión traducción viviente. A pesar de esta oposición férrea contra él, por ser enviado a los gentiles, Pablo honró su ministerio. Fue, cumplió, testificó. Es tan curioso porque la iglesia primitiva, la primera iglesia, fue originalmente judía. Todos los miembros de esa iglesia eran de origen judío. Jesús vino y tuvo 12 discípulos judíos. El Señor hizo milagros, en primer lugar, a los judíos. Ocasionalmente habló con algunos gentiles, entre ellos la samaritana y el centurión romano. Pero el ministerio de la iglesia originalmente fue un ministerio dirigido hacia el pueblo judío. ¿Quiénes estaban en Pentecostés cuando se originó la iglesia? Judíos, celebrando la Pascua. Fue hasta el capítulo 8 en Hechos, cuando algunos judíos fueron a proclamar el evangelio a Samaria. Y fue hasta el capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía comisionó a Pablo y Bernabé para ir a las naciones gentiles con el mensaje del evangelio. Lo que en principio fue una iglesia judía, que es hoy. ¿Cuál es el mayor componente de la iglesia en estos días? La iglesia de Jesucristo. ¿Gentiles? ¿Gentiles? ¿Por qué? Porque un hombre que honró su llamamiento y fue y obedeció al Señor a pesar de exponer su propia vida. Generación tras generación tras generación siguieron su ejemplo al punto que hay hoy cientos de miles, millones de hermanos en el mundo entero, gentiles, que somos pueblo de Dios. Permítanme decirles algo. ¿Han leído el Salmo 127? Los hijos de Jehová, o los hijos que el Señor nos da, son como un regalo. Son como saetas, dice la Escritura, como flechas. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado. Yo estaba pensando en eso esta semana. ¿Cómo es posible que tengo 2 hijos? ¿Cómo es posible que ellos sean flechas? No soy tan feliz como lo fue mi papá, que tenía 8. Tuvo 8 hijos. O mi mamá hoy día. Pero yo con 2 me siento feliz.
Sería más feliz con más. Pero ¿cómo puede estar uno feliz? ¿Y cómo es ese asunto de las saetas, de las flechas? Y entonces el Señor me llevó a imaginarme un campo de batalla. El ejército enemigo, mi ejército, el ejército enemigo feroz viene hacia mí y la infantería de mi ejército sale a su encuentro y hay una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué hace un arquero? ¿Pelea cuerpo a cuerpo? Desde una distancia que le da cierto espacio para estar seguro, lanza su flecha y termina con su enemigo a determinados metros, 100 o más metros incluso. ¿Y qué me dijo el Señor cuanto a eso con mis hijos? Me dijo, si tú has tenido una influencia en tu casa y donde tú vives, tus hijos van a llevar esa influencia más allá, a lugares más lejanos, y los hijos de tus hijos van a llevarla por el mundo entero. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo llegó hasta España, pero sus discípulos llenaron todo el mundo conocido con el Evangelio, y los discípulos que siguieron, han seguido, han llenado la tierra con el conocimiento del Señor. Prácticamente hay muy pocos lugares en el mundo, y los hay, donde todavía no se cree en el Señor Jesús. Llegaron aquí a Colombia. Algunos de los primeros discípulos llegaron hace más de 100 años y nos compartieron la verdad. Algunos de nosotros llevamos 30 o 20 o 10 o 5 años o un año. Y lo que Dios va a hacer con las generaciones que te sucederán es impensable, es inimaginable. Pero Él lo hará, siempre y cuando tú seas fiel. Tú sepas honrar la palabra del Señor, sepas honrar tu ministerio, sepas honrar la palabra. Porque si no lo haces, lo que se levanta es una generación de religiosos, de gente que no tiene convicción. En los días de Pablo había mucha religión misteriosa. Habían muchos grupos que decían tener secretos para desbloquear la clave de la vida y la felicidad. Pero el cristianismo no es así. En el cristianismo, para descubrir conocimientos secretos. En el cristianismo no hay misterios esotéricos revelados a una élite espiritual, sino que los misterios son verdades espirituales que, aunque estén más allá del razonamiento humano, han sido reveladas por Dios y ahora pertenecen a toda la iglesia. Pero son verdades que se reciben no con la mente, sino con el corazón. No son verdades para razonar académicamente o intelectualmente. Son verdades para experimentar en el corazón. Por supuesto que podemos preguntarnos. Por supuesto que podemos meditar y leer y investigar. Pero la actitud del corazón es lo que cuenta. Cuando hemos de buscar en la Escritura la verdad, no la buscamos para debatirla, sino para creerla, para aceptarla y para aplicarla a nuestras vidas. ¿Ven la diferencia? Algunas veces personas
se acercan a la Escritura para encontrar sus fallas. No tienen, pero las buscan para debatir las verdades. Recuerdo siempre el caso de una persona de los primeros a quienes compartí el Evangelio. Salí emocionado, había recibido al Señor hacía pocos días y estaba en mi primer amor. Salí corriendo y a cuarta persona vi y hablé. Y llegué a un lugar donde me conocían y le hablé a la persona que estaba en ese lugar y le dije: vengo a decirte algo que ha cambiado mi vida. Y me dijo: claro. Yo le dije: el Hijo de Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti. Y tenía el bosquejo memorizado. Y él me dice a continuación: ¿y cuándo se casó Dios para tener hijos? ¿Cuál era su actitud? ¿Estaba recibiendo la verdad? ¿Estaba rechazándola? ¿Estaba pensando en términos humanos? Como Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para...? Esa no fue la pregunta, fue la pregunta que Jesús supo. Sabemos que donde tú vienes, que tú vienes del cielo, porque lo que tú haces no lo hace alguien, sino alguien de allá. Entonces Jesús le dijo: Nicodemo, para entrar al cielo tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Recuerdan? ¿Cómo siendo adulto puedo entrar en el vientre de mi madre? ¿En dónde estaba colocando su enfoque? En lo físico, en lo terrenal, en la parte intelectual. Y Jesús le contesta aún más loco: tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar un nacimiento espiritual. ¿Cómo se hace eso? Dijo Nicodemo. Y el Señor le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes? Hay personas que no van a aceptar la verdad. ¿Las justifica eso delante de Dios? ¿Acaso es que Dios es algo oscuro? ¿Es alguien más allá de nuestro entendimiento? ¿Alguien que se oculta a propósito? Recordemos lo que dice la Escritura en Romanos. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Romanos capítulo 1, 19 al 21, en la versión traducción viviente. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Dios se la ha hecho evidente, clara, diáfana. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente quedó en oscuridad y confusión. Increíble. Dios se ha dado a conocer desde el principio. Este secreto del que estamos hablando es un secreto evidente. Oculto sí, pero está planeado para ser abierto a la luz de todos. Pero es algo que Dios tiene que revelar en nuestro corazón. A propósito, ¿qué significa la palabra revelar? ¿Alguien tiene idea?
Revelar un secreto que no oculta. Descubrir, contar, dar a conocer, contar, descubrir, dar a conocer, mostrar. Y la otra palabra, ¿sabes cuál es? Desnudar. Desnudar. No en el sentido pasional o erótico, sino en el sentido de que la persona es desnuda, se revela a sí mismo, se desnuda, se quita sus ropajes. Exactamente. Había un problema para ellos, para los gentiles, para nosotros, y es cómo unirnos con los judíos. Como ya mencioné, los judíos llaman a los gentiles perros. Hay diferencias de dieta, hay diferencias culturales, hay diferencias idiomáticas, hay diferencias espirituales. La manera como un judío ve a Dios es muy distinta a la manera como nosotros lo vemos. Nosotros vemos a Dios a través de la cabeza, ellos ven a Dios a través de las entrañas, el estómago. Pero ¿cómo unir esos dos pueblos? Ese era el secreto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo puede llevar a cabo ese asunto? ¿Cómo se resuelve? Pero el Señor lo resolvió, muriendo por los dos, aboliendo el muro, reconciliándolos. Es como un injerto. ¿Saben lo que es un injerto? Yo tenía un tío que tenía una finca. En la finca había ganado y él criaba ganado, lo engordaba para comerciar con la carne. Pero tenía árboles frutales. Y uno de esos mayordomos que él usaba, una vez hizo un injerto con un naranjo, un árbol de naranjas, un árbol joven. El mayordomo o capataz cogió una rama de limón tierno, vino al árbol de naranjo y lo arrancó, le hizo hendiduras, quitó la corteza, pegó la rama de limón y lo unió con cinta adhesiva. Y cuando el naranjo creció y maduró, dio limas. Un fruto cítrico agridulce, un poquito agrio y un poquito dulce. Muy, muy delicioso. Y nosotros somos injertados al pueblo de Israel. ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Y por qué lo hizo? Miren lo que dice el Señor en Mateo. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad, o una familia, o una casa dividida por peleas se desintegrará. ¿Por qué no se ha hecho uno con el pueblo de Israel? ¿En qué conoce el mundo que somos hijos de Dios? Judíos, gentiles, griegos, romanos, colombianos, americanos, blancos, negros, bajitos, altos, ricos, pobres, mujeres, hombres, sanos, enfermos. ¿En qué se conoce que somos el pueblo de Dios? Que seamos uno. Que seamos uno. En el Señor no hay diferencias. En el Señor somos uno. Comunidad viva
nosotros en realidad, en nuestro convivir unos con otros, somos uno. Experimentamos una unidad profunda, verdadera. Yo sé que muchas veces nos reunimos de diferentes regiones del país para ver un partido de fútbol y todos gritamos ¡Colombia! Pero se acaba el partido y cada quien arranca por su lado. Yo sé que como iglesia estamos sentados los domingos escuchando a quien predique. Pero somos uno, verdaderamente uno. Nos preocupamos el uno por el otro. Tenemos intimidad el uno con el otro. Nos amamos verdaderamente el uno con el otro. O por el contrario, las diferencias, las contiendas, los enojos, las amarguras, nos dividen. Nuestra unidad es superficial o es permanente. El secreto de Dios es que como creyentes podemos experimentar unidad perfecta como el Padre, el Hijo y el Espíritu entre nosotros, sin importar nuestro origen, judío o gentil, nuestra condición, nuestra estatura, nuestro bolsillo, nuestra capacidad de pensamiento, académico, profesional o no. Pero ese secreto tiene que ser, segunda palabra, experimentado. ¿Alguien quiere leer Efesios 3:6, por favor? Duro. 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Exclusiva o inclusiva? Los judíos pensaban que eran el único pueblo con quien Dios legítimamente se podía relacionar. Ellos tenían a Dios como su propiedad exclusiva. Como por ejemplo, déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Un hombre al que llamaremos Pepe, que era tan celoso y posesivo con Pepita, su esposa, que no permitía que nadie hablara con ella ni ella hablara con nadie, ni aún siquiera con sus propios padres y hermanos. Detestaba salir con Pepita en la calle, odiaba salir con ella, porque se enojaba si alguien la miraba y perdía el control si alguien osaba hablar algo con ella. Por ejemplo, ¿qué horas son, por favor? Era tan obsesivo, tan posesivo, quería a Pepita solamente para él, su exclusividad. Pero la mamá, el papá de Pepita y sus hermanos querían una relación con Pepita, donde ellos también fueran parte de la vida de Pepita. Ellos querían una relación inclusiva. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Exclusiva o inclusiva? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Hacer diferencias entre los hombres? ¿Solo escoge a unos y no todos? Él escogió a todos. Él derramó su sangre por el mundo entero, no solo por los blancos.
azul. También por los morenos, los trigueños, amarillos, rojos, en fin. Ese es el corazón de Dios. Que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese texto hay 3 palabras claves, o 3 frases claves. Somos herederos juntamente con Israel. Tenemos los mismos derechos de la herencia de Israel. Somos miembros de la familia de Dios, no en otro nivel, inferior o superior. Todos los hijos de Dios somos para Dios importantes. Dios no hace preferencias y participamos juntos de los privilegios de ser miembros del pueblo del Señor. Queridos hermanos y hermanas, somos parte de la familia del Señor, pero recordemos que en ninguna otra parte ha habido más división que la iglesia del Señor. Una de las mayores acusaciones que hemos escuchado de los no creyentes respecto a los creyentes es que no nos amamos. Hay grupos, hay iglesias de garaje, cada persona que ha querido ha montado su propia iglesia conforme a sus propias normas, pero nosotros tenemos un solo cuerpo, una sola iglesia. Tenemos que despojarnos del egoísmo y del orgullo y estar diligentemente enfocados en mantener ese vínculo entre nosotros de unidad, manteniendo la paz. Recordemos que no tenemos una relación exclusiva con Dios, sino una relación inclusiva. Si por alguna razón hay alguno entre nosotros que es insoportable aquí en la tierra, la mala noticia para nosotros es que esa persona, siendo creyente, siendo hija de Dios, estará con nosotros en el cielo para siempre. Si te disgusta estar con alguien aquí, por la razón que tengas, no quiero ir por allá porque me encuentro y no quiero ni verle la cara. La mala noticia es que en el cielo le vas a ver la cara todo el tiempo, por toda la eternidad. Mejor resolver las cuentas ahora. El secreto debe ser revelado al corazón de la persona, debe ser experimentado en una relación inclusiva, íntima con Dios, a través de la cual tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios del pueblo de Dios, y finalmente debe ser proclamado. Esa es la razón de ser de la iglesia: proclamar el Evangelio, hacer evangelismo, hacer obra del Señor, porque hay muchos perdidos, gente que se está muriendo sin que nadie les comunique del Señor Jesucristo. Y yo quiero terminar con una ilustración, porque de seguro ustedes conocen Mateo 28, enseñen a los nuevos discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y también conocerán 2 Timoteo 4:2, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos, 4:1 y 2, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente
predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero de seguro ustedes saben esos versículos. Creo que no los practiquen es una cosa, pero que lo sepan lo saben. Pero quiero terminar con una historia del siglo XIX, que sucedió y es real en una pequeña comunidad costera del estado de Rhode Island, en los Estados Unidos. En un pequeño punto en esa costa que se llama Newport. En ese lugar había un faro. El papel de los faros, como ustedes saben, es guiar a los barcos en su paso por esta costa bastante rocosa, en su viaje pues hacia ciudades como Nueva York o las Carolinas, o no sé. Y era común que los faros, estas torres con luz, eran atendidos por fareros y sus familias. Los fareros debían cuidar constantemente la luz, 24 horas del día prácticamente. Si el farero se enfermaba o quedaba discapacitado, el trabajo tenía que ser hecho por su esposa o por sus hijos. Y tal fue el caso de un señor de apellido Lewis, quien había trabajado allí desde 1853. 4 años después de haber iniciado su trabajo de farero en este lugar de Newport, sufrió un derrame cerebral. Así que su hija tuvo que, siendo adolescente, asumir la responsabilidad del trabajo de su papá. Entre sus trabajos estaba el de mantener encendida la luz. No hay energía eléctrica en este tiempo. Normalmente era una gran lámpara a base de aceite. Tenía que mantener encendida la luz. Cada día tenía que limpiar los reflectores, recortaba la mecha y llenaba el depósito de aceite. Esto lo hacía 2 veces cada día, al atardecer y a la medianoche. Porque funcionaba el faro funcionaba más en las noches, en las tardes noches. Además de proveer cuidado de su papá, pues era imposible entonces cumplir con tantas tareas, de tal forma que no pudo concluir sus estudios. Pero eso sí, cada día llevaba a sus hermanos al colegio, remando su pequeño bote casi 1 kilómetro, sin importar el clima que hacía o la época del año. Por aquella época era muy raro ver a una mujer remar o conducir un bote, pero ella se convirtió en experta y llegó a ser muy conocida por maniobrar embarcaciones pesadas. A los 16 años rescató a 4 hombres jóvenes después de que el barco de ellos se volcó. Ella tomó su bote pequeño y remó hasta ese lugar en un mar embravecido y sacó uno por uno a los 4 sobrevivientes. Unos años más tarde, en el 69, salvó a 2 soldados que se ahogaban estando cerca a un cuartel cercano o un cuartel del vecindario. El conocimiento público acerca de sus hazañas se extendió hasta la ciudad de Washington y el presidente de esa época, el señor Ulysses Grant, decidió visitarla en su pequeño pueblo de Newport para animarla y felicitarla por su trabajo. La mujer se llama Ida Lewis. Ida
rescató a otros 2 soldados en el 81, por la cual fue galardonada con la máxima medalla o más alto honor del Servicio de Salvavidas de los Estados Unidos. En fin, después de 50 años de mantener la luz, Ida había salvado más de 25 personas. Su último rescate lo hizo a la edad de 63 años, cuando rescató a una amiga que la iba a visitar. La amiga iba por el camino, pero el camino estaba congelado y la amiga confundió la carretera con el mar por el hielo, y el hielo era bastante delicado, delgado, y la amiga cayó. Pero Ida salió a rescatarla y efectivamente la rescató. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Qué fue lo que la mantuvo durante 50 años como responsable del FARC? Ella dijo, y esto es donde quiero llamar la atención: no sé, no soy particularmente una mujer fuerte. El Señor Todopoderoso me ha dado la fuerza que necesito. Eso es todo. El Señor me ha dado la fuerza. Ida Lewis fue una administradora fiel. La razón de su fidelidad es que se dio cuenta que siempre había personas que necesitaban ser salvadas. Y en cuanto a ti, ¿vas a proclamar este secreto de salvación, o vas a mantenerlo secreto? No les dije que es misterio. La palabra misterio es una palabra interesante. Indica una actitud: cerrar la boca. Si revelar es dar a conocer, desnudar, o las otras cosas que mencionamos, mantener el misterio secreto es cerrar la boca. ¿Sigue secreto para los de afuera, o lo vamos a proclamar firme? Dios sea bendiciendo su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje en Efesios 3 acerca del testimonio de Pablo. Fue tal el pensamiento que tuvo él, que paró su oración para pensar, reflexionar sobre su llamamiento. Gracias, Padre, porque este secreto que fue revelado tiene que ser revelado también en nuestros corazones. Tiene que ser experimentado a través de una relación íntima contigo, por fe y conforme a quienes somos en ti, un solo pueblo con Israel, coherederos con ellos y copartícipes con ellos de las promesas. Y finalmente, este secreto tiene que ser proclamado, dado a conocer. Danos la gracia para no permanecer con la boca cerrada, manteniendo aún el secreto cuando tú has dispuesto que el secreto fuese revelado. En el nombre de Cristo Jesús, amén.